Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtro, el podcast donde hablamos sin pelos en la lengua, sin filtro, sin guardarnos nada. Y aquí el día de hoy me encuentro con Daniel Bet, Francisco Sepúlveda, José Miguel Carrasco y que les habla Stefan Primno. Hola, mi nombre es Daniel Bet, soy emprendedor serial, mentor, he mentoreado a más de 100 proyectos y me encanta el mundo del emprendimiento de las startups. Bienvenidos. Hola, hola, por acá Francisco Sepúlveda, anteriormente con emprendimientos de energía y actualmente con una empresa de asesoría de inversiones y protección patrimonial. Bueno, yo José Miguel Carrasco, más experiencia en el tema de emprendimiento también, pero y en la gestión de innovación, tanto más corporativa como en aceleradoras de negocio. Bueno, yo varios emprendimientos en el cuerpo, he sido consultor de innovación, estuve a cargo de una aceleradora de negocios y actualmente asesorando a emprendedores en diversos temas. Entonces, el tema de hoy es academia y emprendimiento. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Es más que nada como un tema de una especie de diagnóstico que podríamos ver como si actualmente la universidad está generando tanto conocimiento, tanta investigación que es reconocido a nivel mundial en la universidad acá en el país. ¿Por qué tan poco de ese conocimiento, de esa invención, etcétera, se traspasa al mercado, se traspasa a la sociedad? Entonces, hay varias formas de traspasar eso y ahí lo podemos conversar más adelante, pero una de ellas es el emprendimiento, que es lo que más nos gusta hablar. Entonces, ¿por qué tan poco emprendimiento que viene de la academia y que le da bien? Porque efectivamente hay hartos que tratan de emprender, pero no queda un poco ahí en el camino. Entonces, no sé, José Miguel, si quieres partir hablando un poco de tu experiencia a partir de eso. Bueno, yo creo que, a ver, convengamos una cosa, la gente que quiere estudiar, se meta a la academia es porque no quiere trabajar en una empresa y menos quiere hacer una empresa. Es un tema nuevo, por lo menos en Chile o en la cultura más, dicho, diría hispanoamericana, porque esto no pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, Australia, donde hay una mejor interconexión entre academia y empresa, que en general son medio, o eres un académico o eres un malvado empresario. Hay como roces muy fuertes en las dos. Y en el último tiempo lo que ha ido ocurriendo es que eh, esto no ha sido voluntad de las universidades directamente, sino que debido a mandatos de la Agencia Nacional de Investigación, el Ministerio de Educación, la acreditación ha incluido componentes de innovación y de transferencia tecnológica. Y eso ha obligado a que las universidades empiecen a integrar prácticas de innovación, empiecen a integrar prácticas de emprendimiento y por consiguiente empiecen a tener que desarrollar productos de emprendimiento y de innovación, que para muchas de ellas son ferias y show de pitch, que es lo que más se ve, o tesis en emprendimiento, pero también temas más duros como desarrollo de emprendimientos a partir de investigaciones impulsadas de los mismos académicos. Y eso es un poco lo que está empezando a surgir ahora, que no era relevante antes. Esa es la gran diferencia, porque también se conversa hoy y no se conversa antes. Y esto nos genera dos tipos de academia. La academia pre estos mandatos, que podríamos decir que no es, no sé la fecha en verdad, pero pongámosle un 2010. Pre-2010, si tú eras académico, tu obligación era investigar y publicar. Y hacer clases, si no lográis convencer a alguien que las hiciera por ti o no tuviera ahí un ayudante que fuera motivado por hacer las clases y las hacía él. Post 2010, con todos estos cambios, existe un perfil nuevo de académicos que se ha ido generando, que ya tienen emprendimientos, que hacen cosas. Eso no quita el hecho de que los pre-esto no tuvieran negocios, porque muchos los tenían, y muchos se dedicaban también a consultoría. Y eso agrega una nueva capa. ¿Por qué también hay un interés de las universidades, adicionalmente a la acreditación, y porque se les obliga a la vinculación con el medio? Porque también las universidades rentan un porcentaje por royalty o por cobro de las empresas que usan sus patentes o las investigaciones, porque todas las patentes que desarrolla el académico en la universidad son de la universidad, no de la academia. Entonces, todo este uso le permite a la universidad también obtener nuevas fuentes de ingresos que antes no existían. Entonces, también las universidades han ido facilitando estas rutas para obtener nuevas formas de monetizarse. ¿Sí? Okay. Oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué? Porque al final esto responde a una política pública, o sea, como un interés público de, ok, está el desarrollo académico, la investigación,
¿Y por qué quieren llevarlo como a aplicaciones concretas, comerciales, nuevas empresas? ¿A qué se debe eso? ¿Desarrollo país? Sí, pues uno, desarrollo país. Yo creo que también hay una lógica de capital humano avanzado. Si estas empresas desarrollan conocimiento avanzado, van a requerir capital humano avanzado. Y lo veis. O sea, un profesor que sea director de un laboratorio y hace un emprendimiento, no es que se dedique a tener un emprendimiento de test de especialidad, se dedica a tener un emprendimiento de electricidad o de potencia o de lo que sea, donde contrata ¿qué? A sus memoristas, a sus estudiantes de doctorado. Entonces se genera este círculo positivo. Y aquí también, otro tema que no hemos hablado, que podríamos hablar, que es la internación de innovación en las empresas. Ya. Ahí no hay, porque también esto viene de una conversación que no existe. ¿Por qué se da esta respuesta de forzar al académico a ser emprendedor? En parte para copiar a Estados Unidos, pero también en parte porque el conocimiento que se genera en las universidades, que es lo que plantea tú, Estefan, no lo absorben las empresas hoy en día. O lo absorben muy diluidamente o muy poco, por las razones que podemos conversar en otro episodio. Pero ahí hay un problema y la única respuesta que se ha visto es, bueno, obliguemos al académico que desarrolló este conocimiento a también buscar maneras de venderlo. Y ahí también, adiciono y vuelvo a mencionar el tema, no es solo un tema solamente de conocimiento y de capital humano avanzado, sino también hay un tema económico. O sea, este conocimiento antes no se monetizaba porque no se vendían las patentes, ahora forcémoslo a monetizarse de alguna otra manera. Oye, pero ahí te hago una consulta, bueno, para los que nos están escuchando, cachan que JM es como del que más sabe de este tema, pero ahí una cosa es que los académicos generen conocimiento, muevan la barrera, digamos, de lo posible en Chile y todas estas cosas, pero de ahí a ser buen emprendedor o buen empresario creo que hay años luz quizás. ¿Cómo se puede llenar ese gap cuando el interés de la universidad es perfecto y yo te cobro un royalty por este conocimiento que se generó y que vaya a poder lucrar? Pero el tema es que ahí la universidad tiene que estar interesada en que el lucro exista para poder capturar parte de ese royalty. Pero ¿qué tan bueno, qué tan mal emprendedor puede llegar a ser un profe que tal vez nunca tenía una empresa, siempre ha sido un buen investigador y de repente le dicen, ya, ahora tenéis que salir a vender? Y es como, qué chucha. ¿Qué disonancia hay ahí, JM, en lo académico a la hora de emprender? Harta. ¿Pero qué te ha tocado ver? Pero pasa algo que yo creo que es natural. Y que no, de hecho, es una pregunta subyacente. ¿Qué motivación va a tener una persona que tiene 40 y tanto, ya está instalada, es reconocida en un rubro, a querer agarrar otras competencias que no tenía? Yo creo que también hay un cuento de fondo, porque al final, no es que y por eso yo hablo de este corte pre estas ideas a post estas ideas, porque ahora cuando entras a estudiar, no sé, un doctorado, de cierta manera ya está como obligación de hacer algo, y muchos de los estudiantes de doctorado desarrollan cosas. O se les esfuerza a desarrollar cosas aunque no les guste, porque como dije, muchos vienen porque no quieren entrar a la industria. Pero hay un tema de competencias que ellos tal vez no les interesa. Y segundo, hay un cuento de réplica que yo creo que lo más jugoso, y aquí también yo creo que Estefan tú puedes meter, que es como cómo ellos replican ciertas prácticas que tienen en sus laboratorios a nivel empresarial. ¿Cachai? Y cómo esas prácticas en general no funcionan para desarrollar emprendimiento ni para posicionarse empresarialmente. Sí, mira, hay hartos temas acá. Por un lado, tampoco es que la universidad diga, ya, todos los académicos tienen que hacer un negocio. No, eso no están así tampoco. Si es que pasa, genial. Si no, hay otras formas. Hay otras formas de ellos pueden facilitar la transferencia tecnológica a otro tipo de empresas, o pueden ayudar a otros, no sé, lo que se estila harto es que tesistas, gente que trabaja en el laboratorio académico, si se interesa en temas de emprendimiento, entonces esas personas pasan a llevar y a hacer un emprendimiento, una empresa a partir de ese conocimiento. Y eso es lo que más se estila, porque efectivamente son pocos los perfiles que son académicos y también le interesa crear empresas.
Y de ahí sí que empezamos a hablar de que ya, ¿cuáles son, qué tantas capacidades de ser académicos se las pasan a ser un emprendedor o el dueño de empresa? Pucha, igual hay harta disonancia, como dijo ahí JM, eh, porque, o sea, de partida, el tipo de lenguaje que se ocupa es muy distinto. Entonces, es como que esto es una anécdota cuando trabajaba en la Católica, es como que tenía que hablar con hartos académicos para ver si como la tecnología que están trabajando, como que se podría aplicar en el mercado, cosas así, y ya, le decía ya, ¿cuál es el beneficio que podría dar tu tecnología aplicado hasta operación en la industria? Y se dan vueltas y decían, no, si las investigaciones dan una probabilidad de tanto y esto eventualmente nos podría dar, si es que lo escalamos bien, a que mejore la operación, etcétera. Dice, ya, pero ¿a dónde estás? A si es que esto se implementa bien, si sale bien, asumimos que sale bien, ¿cuál es el beneficio que se obtiene? Decía, no, es que no se puede, y ahí se complicaban en la cuestión porque en la academia es muy difícil como decir un número, porque si que decir cualquier cosa tienes que justificarlo un montón. Como Entonces, que no hay margen a error, decís tú. es como que porque te pueden contradecir muchas veces. Entonces, no se casan nunca con el número. Entonces, muchas veces yo decía, ya, hablemos de escala. Esto puede generar un 50 o un 60% de beneficio, ya sea en tiempo o reducción de costo, o esto es algo de un 5%. Y decía, no, esto puede ser efectivamente alrededor del 55 o 60%. Perfecto, ya ahí empezamos a hablar algo que se puede traducir a un resultado de negocio. Entonces, eso por un lado, y de ahí hay un tema de que la forma en que se trabaja en la academia es muy distinto a cómo se trabaja en la industria, obviamente. Y más aún en emprendimiento que es mucho más rápido, mucho más flexible, mucho más veloz. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la academia? Es como que si no se adjudica en un fondo, la investigación queda ahí parada hasta que se adjudique en algún otro fondo y ahí se empieza a avanzar con esa investigación. Entonces, ellos tratan de hacer lo mismo al nivel de la empresa. Entonces, si hay un emprendimiento, ya, pero ganémonos un semilla, ganémonos un corfo, y ahí podemos avanzar en el emprendimiento. Antes de eso, ¿para qué? No tenemos los fondos para hacerlo. Entonces, ahí hay un tema de mentalidad también que hay que romper un poco. Oye, yo tengo ahí una pregunta ahí para ustedes dos que están más metidos o han estado metidos en esto, es ¿por qué se le encarga al académico que sea el responsable de llevar este emprendimiento? ¿Por qué no se busca a personas quizás que ya vienen con cierta experiencia o que tienen el foco y que están dispuestas a sacrificar y se confía en que, ok, si yo quiero que este conocimiento se implemente en el mundo, en el mercado, necesito traerme al que generó este conocimiento? ¿Por qué se tiene esa lógica? No entiendo. Así como, ¿por qué se cree que la idea tiene que ir con la persona? Ojo que, a ver, partamos por otra cosa. Eso funciona afuera. Por eso yo hablé de la diferencia entre Estados Unidos, Australia o Inglaterra, donde eso sí funciona así, versus Hispanoamérica, donde, como decía, yo creo que el problema que tenía en Hispanoamérica es que las universidades, bueno, todas las universidades están ideologizadas, pero hay una fricción más fuerte entre lo que es academia e industria. Entonces, es mal visto muchas veces, diría yo, por un lado. En cambio, las universidades en Estados Unidos, en Australia, incorporan esta cooperación casi obligatoriamente. Entonces, es investigación aplicada en general. En cambio, aquí voy a citar una académica, no de ingenierías, pero que dijo, mira, yo investigo lo que quiero. Mi esfuerzo es ver cómo lo justifico en las postulaciones. Entonces, no que tenía que ver con el rendimiento, sino que tenía que ver cómo ella justificaba su gestión diaria. Entonces, si te fijáis, eso es una posición básicamente de decir, yo investigo y hago lo que quiero y bueno, y el mundo me tendrá que aguantar.
que es una posición que claramente nunca vaya a lograr emprender. Y aquí hay una buena diferencia entre la academia y la industria. La academia tiene una búsqueda de generación de conocimiento y de desarrollo de tecnologías, ¿cachai? Para la academia, el desarrollar una tecnología que entregue valor ya es bueno per se, ¿cachai? En cambio, para la industria, lo que a ti te preocupa es generar una disrupción o crear valor. Que la tecnología sea moderna o no, te da lo mismo. Entonces, también eso implica que muchas veces una tecnología que es muy buena, es muy nueva, pero igual no te la compran. O sea, el típico caso de una investigadora que descubrió la vacuna de Lanta y cuando ya estaba todo listo, testeado, etcétera, el Estado no se la compró porque era muy caro comprarla para tenerla disponible. Y se dieron cuenta que, mira, para 5 casos no voy a gastar $2 millones. Y fin. Y ella no entendía por qué todo este esfuerzo se fue básicamente a la basura. Ok, porque nunca hay una evaluación del impacto de estas cosas. Y eso te ocurre con muchas tecnologías que se están desarrollando en la academia. Muchas pueden ser muy buenas, muy disruptivas, pero a la práctica de repente era mejor tener un tipo mirando. No, pero mi cuestionamiento es por qué en esta dinámica se busca que el académico sea el que encabece el proyecto de negocios, como el emprendimiento. O sea, es que como mencioné antes, no necesariamente así, pues. Ya. No así siempre el caso. Yo creo, sí, pero voy a complementar eso, Estefan, antes de que te vayas más profundo. Yo creo que más que nada por un tema de propiedad de patente, porque al final la universidad es dueña, el académico tiene una propiedad sobre ella y agregar una tercera persona te genera ruido. ¿Cachai? Ya. El académico es per se un dueño o un beneficiado de la patente o de la investigación, entonces lo mejor es que él sea director y define él hacia abajo quién integra esta cosa. Y ahí podéis sumarte, Estefan, cómo se configura esto internamente. Claro, actualmente la práctica se está implementando en Chile desde hace ya unos 5 años aproximadamente. Viene de una metodología que se originó en la National Science Foundation en Estados Unidos, que es el método I-Corps, que es básicamente ocupar todo lo que sabemos de Lean Innovation, de toda la escuela de Steve Blank y Eric Ries, pero aplicado a un ambiente científico. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas investigaciones, mediante un proceso, resulten que, hay validación de que se requiere este tipo de tecnología en el mercado y hay posibles compradores en el futuro? ¿O de verdad no hay? No existe, como dijo el JM, el tema de la vacuna de Lanta. Entonces, eso ahorra un montón de tiempo que se ocupa en investigación aplicada porque sabemos efectivamente si es que tiene un mercado o no tiene un mercado. Entonces, ¿cómo se hace en este proceso? Bueno, es un proceso de Lean Innovation, como los que no lo saben, básicamente son varios meses en que se va haciendo testeos con posibles clientes, gente de la industria, haciendo experimentos con clientes, prototipando, etc. Pero lo que quería mencionar y enfocarme más en este proceso es la formación del equipo que se encarga de hacer eso. ¿Cómo lo hacen? O sea, ellos reconocen que el académico principal tiene que estar metido de alguna forma en el equipo, porque a fin de cuentas es el dueño de la tecnología. De ahí tienen el que es como el CEO del emprendimiento, que ese viene usualmente del equipo de la investigación, pero alguien que tiene capacidades e interés en hacer eso, un tesista, alguien que tiene ganas de hacer eso. Y el tercer eslabón, ese sí es una persona que viene con experiencia en temas comerciales, en temas a veces de la industria, a veces no necesariamente de la industria, pero que tenga experiencia ya sea creando negocios o cómo generar temas comerciales. Entonces, entre esas 3 personas es que se van generando este proceso y es a partir de eso que eventualmente se crea la empresa. Usualmente en la práctica, como el que más se enfoca en todo esto es el tesista, el CEO del emprendimiento. Y de ahí muchas veces el académico termina como un advisor técnico o algo de ese estilo. Oye, y tengo aquí otra duda, ¿sí? ¿Están bien puestos los incentivos en esa estructura? Porque yo me imagino así como el académico como que sigue recibiendo su sueldo,
el tesista también, y en general, por ejemplo, cuando cuando estás corto de caja y querías emprender, ¿cachai? Como que te ponís mucho más creativo y mucho más efectivo. Entonces, como que cuando tú tenés como esta estructura, que es como casi porque, no sé, ya tiene que estar al académico, tiene que estar alguien cercano al académico, en el fondo no te estoy haciendo cargo de lo que realmente necesita un negocio para partir, que es hambre, literalmente, tengo que comer a fin de mes, ¿cachai? Y querer transformar el mundo con algo que sea útil para el mercado, que genere valor, ¿cachai? Entonces, como que siento que como que construí esta, o sea, por lo que ustedes cuentan, construí como este equipo que en el papel es muy bonito, están la gente que está investigando y todo eso, pero resulta que a la hora de tener hambre por hacer el negocio no la tienen tanto, porque están con muchas comodidades aseguradas, por así decirlo, no hay un riesgo. Justamente el tesista es la persona con hambre, po. Los tesistas ganan. El tesista que quiere hacer un emprendimiento. Sí, que lo niegan, pero que lo niegan igual. Pero sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Uno son las capacidades personales y el otro, hay una cosa que no hablaste, uno es la comodidad, pero el otro es el tiempo. Ok, un académico, y después me va a dar un contraejemplo solo, pero un académico ya tiene que dar clases, tiene que publicar, tiene reuniones, a veces tienen consultorías con empresas, a veces aparte están en comisiones, tienen que evaluar tesis. ¿Cuánto tiempo te queda para emprender? No. Claro, entonces partamos por ese tema práctica. Irónicamente, uno de los mejores emprendedores que conocí era director de un departamento de una facultad. Vivía, no sé cómo vivía ese hombre. Era director de un laboratorio, era el director. Ay, lo perdimos. De nuevo, no. Algo pasa allá en el campo. El Linares, bueno, el Starlink todavía no llega. Una vaca que se debe comer un cable por ahí. No, pero efectivamente hay académicos que son cabrones y que pueden hacer toda esa cuestión. Sí, o sea, hay unos que son unas máquinas que yo me saco el sombrero, así me sorprende la cantidad de centros de estudio, investigación, proyectos. Como una de las personas en la Católica que me sacó el sombrero es Pedro Buchón, que tiene su empresa que lo formó a través de la investigación. Hace investigación, lo hicieron vicerrector de investigación más encima. ¿Ya? Entonces, como que el tipo lo hacía a todas y sequísimo. O sea, por ejemplo, casos que he visto que estoy así impresionado de lo que hacen también como académicos, lo que hace Joaquín Piquet. Evoting. Que Evoting tiene centros de investigación, bueno, fue el padre de Internet en Chile, ya con eso, de ahí para abajo, cualquier cosa es válida. Eso, y el otro también que me sacó el sombrero y que conocí como más de cerca ese caso es Jorge Pérez, que tiene esta startup Zero AI, que es básicamente lo que están buscando es reducir al mínimo el tema de las listas de espera en hospitales y en servicios, centros de salud, ocupando inteligencia artificial. Esto pasó con su startup por Y Combinator, tiene varias cosas. Y particularmente lo conocí a él cuando estaba en el Centro Milenio de Datos, y ahí con Aderezo hicimos como un pequeño experimento donde le dimos forma a como el abuelo de GPT para español, que se llamaba BERT en la versión en inglés, pero con el trabajo que hizo Jorge Pérez se llamó Beto en la versión española, así que... ¿En serio? ¿No? ¿En serio? Ahí yo me saco, o sea, son justamente personas que vienen desde el mundo de la academia y que lograron construir sus emprendimientos y la están rompiendo de cierta forma. Yo me acuerdo el caso eléctrico más emblemático, porque en temas de inversiones no sé si hay mucho académico, pero sí lo que vi en el sector de la energía, que System, que para los que no cachen del sector eléctrico, System debe ser, si no es la mejor consultora de Chile, debe ser dentro de las top 3. ¿ya? Yeah. Y cabeza era Hugh Rudnick, un académico de la Universidad Católica que tenía su empresa. Por supuesto, él no era único socio en la empresa, sino que también tenía otra persona que él no venía del mundo de la academia, pero al parecer él ponía la parte como más de negocio
pero toda la parte más como de transferencia tecnológica, por decirlo de alguna manera, la ejecutaba este académico y terminó siendo una consultora de renombre. El gerente general tuvo ahí 13 años, hace poco renunció. Hugh Rudnick, que en paz descanse a todo esto, que falleció hace un tiempo atrás, él publicaba papers, estaba haciendo clases, estaba en los magísteres, estaba en las comisiones de trabajo para el Coordinador Eléctrico Nacional, panel de expertos, tuvo un montón de cuestiones y además tenía su empresa. Bueno, y esa cuestión le dio un prestigio, pero brutal. Y terminó siendo bueno para los negocios, el tipo. El otro académico que es una bestia también, así, que es como, ¡guau! ¿Sí? Es Ricardo Baeza Ayat, que es como uno de los más citados a nivel mundial chileno, así, y también está metido en empresas como de inteligencia artificial, con temas de sesgo, por ejemplo, y también metido como en el ecosistema de Silicon Valley, esas cosas. Entonces, ahí yo creo, por ejemplo, ahí sería súper interesante entender ya qué tienen esos perfiles académicos, qué condiciones hubo en su entorno, qué tienen ellos que les permitió de cierta forma poder construir o llevar ese conocimiento en el que eran expertos, muy expertos, llevarlos como a estos usos prácticos y como más de la industria. Yo creo que eso es súper interesante como patrón a seguir o referencia, porque en serio, o sea, yo creo que Chile, bueno, y en varias partes de Latinoamérica, aprovechando que estamos por internet y que no hay fronteras y esas cosas, hay talento académico, hay mucho talento académico, hay muy buenas publicaciones, pero nos falta justamente esa transferencia tecnológica a soluciones que construyen y generen valor en la industria. Yo creo que sea, pero quizás hay que buscar más reflejos, acá hago el paralelo, por ejemplo, que pasa con los unicornios en el mundo de las startups, que cuando tú tienes unicornios, cuando tienes personas que logran fundar unicornios en ciertos ecosistemas, el resto empieza a emularlos, ya sea directo o indirectamente, pero busca cómo seguir ciertos patrones y empiezan a florecer cada vez más unicornios. Quizá aquí también estoy como soñando un poco, si tampoco soy, pero quizás por ahí va un poco este camino de cómo lograr que de forma sistemática y masiva, cada vez más masiva, haya transferencia tecnológica desde el mundo de la academia hacia el mundo del emprendimiento, la innovación y la disrupción. Yo creo que quizás por ahí va la cosa. No sé, yo creo que ya lo están pensando quizás, pero yo así como que creo que va por ahí. Ver estos casos de éxito, ver estos personajes que han logrado salir del mundo de la academia y han logrado montar estas empresas. ¿Cómo lo han hecho? A mí me encanta eso. Yo me acuerdo el caso de Jorge Pérez, me acuerdo que él partió como CEO de su empresa y en un momento dijo, ¿sabe qué? Yo lo vi en un post, me acuerdo, no tengo las manos tanto para esto, por favor, estamos buscando a alguien que tome este rol. Pero en el fondo, pero él siempre entendiendo de que esto tiene que construirlo con equipos de personas que no necesariamente venían desde su misma source, por así decirlo, su misma fuente de origen que el mundo académico. Quizás va por ahí, quizás volvemos al tema de los egos, quizás que en la medida que las personas tienen menos ego y reconocen cuáles son sus limitantes y cuáles podrían ser en qué zonas somos sus máximos aportes, quizás por ahí está la complementariedad que se necesita para construir emprendimientos de alto impacto, disruptivo, desde el mundo como base, que toman como base el mundo de la academia. Ahí yo quiero agregar a ver, yo no estoy, a diferencia de Stephanie y JM, yo estoy súper lejos de la academia, ¿ya? Pero sí me tocó ver algunas cosas que creo que fue Daniel quien lo comentó, que al menos lo que nosotros vivimos, para los que nos están escuchando, nosotros cuatro fuimos compañeros en la Chile, están bien de ideologizar la facultad de adentro. Entonces casi que hablar de emprendimiento eres como eres un pequeño capitalista. Entonces hay mucha distancia entre estos dos mundos donde tal vez en otros países son cosas que conversan mucho. Yo me acuerdo el caso particular de cuando uno empieza recién a buscar trabajo, antes de que yo me aventurara en temas de emprendimiento, y salían el típico cargo ejecutivo comercial, y todo era peyorativo, y era como, pero es la oportunidad de poder aprender a vender, ¿cachai? Y vender en terreno, cuando más encima ni siquiera estás tú poniendo la plata, hay otro que te está pagando. Pero hay mucha como distancia de que no, es que cómo vaya a hacer eso, como mal. Yo me acuerdo de Stefan, no quiero dar nombres, pero una vez un gallo nos contó que hizo una empresa de cupones. El primer cupón que vendió de descuento era de vinos, ¿ya? Y fue a dejar los vinos y se encontró con un compañero de universidad.
porque en ese tiempo él no tenía para hacer delivery, entonces le agarró el auto el papá, agarró los vinos y fue a dejarlo, ¿cachai? Y justo le abrió la puerta a un compañero de universidad y fue como, oh, chuta, voy a decir Juanito para tapar el nombre. Juanito le ha ido mal en la vida, mira, está repartiendo. Cuando en realidad lo que estaba haciendo el compadre empezó un negocio y ahora, puta, si pudiera decir el nombre, conocido de varias empresas chilenas y que más probable de los que estén escuchando más de algunos usuarios de las empresas que tiene. Entonces, creo que hay una distancia muy grande en la formación académica o en el contexto académico que hace que al menos en Chile la distancia empieza a ser muy notable. Y eso también ahí para un poco de que no podamos acercar esta transferencia tecnológica que decía Daniel y empezar a hacer cosas más choras. Se me fue un poco la idea, pero creo que se entiende. Sí, yo creo que aquí peleemos la universidad. Yo creo que la universidad o los universitarios tienen un clasismo como estructural. Pues sí, basta con que veáis cómo tratan al carabinero. Por lo menos yo di la PSU, saqué 400 puntos, pero la di. Ahora, yo creo que hay hartas. No puede ser. ¿Cachai? Que viene la mejor parte del pelambre a la Chile y se cae. Yo creo que a JM lo están escuchando, lo espían, ni nos ha dado cuenta. Yo insisto que hay una vaca mordiendo su cable con el cinturón porque tiene como una especie de ritmo, así como que es como una Yo vaca. creo que está esperando la vaca así como, está hablando ahora. Oye, voy a tomar la palabra, entonces. Dale. Dale, Estefan. No, quería mencionar que, bueno, esta semana se publicó un estudio que estuve trabajando el año pasado, se llama el diagnóstico de las Deep Tech en Chile. Ya, oye, Y para eso estuve varios meses entrevistando, entre ellos, fundadores de empresas Deep Tech. Y aprendí un montón a partir de eso. Ahí, efectivamente, Daniel, ahí uno empieza a ver un poco los patrones de los perfiles de estas personas que vienen, que muchas veces vienen de la academia y se ponen a hacer estas empresas súper potentes. Entonces, para darte un ejemplo, una historia de ello, a mí me gusta mucho la historia de P1 Innovation. ¿Ya? Y esto está linkeado con lo que tú mencionaste, Daniel, de los incentivos de la universidad para generar estas empresas. Y efectivamente no están muy buenos los incentivos. O sea, está como es como lo que nos decía el gerente de DICTUC de la Católica. Está como el mandamiento de la universidad, como que digan, oye, hay que generar empresas, hay que hacer transferencias, todo esto así. Pero de ahí a momento de los incentivos que da la universidad, no están muy alineados que llevamos. Porque, claro, les piden que hagan transferencias, pero también les piden que cumplan las horas de clases, que cumplan la cantidad de papers y que esos papers además tienen que ser de un estándar específico. Ya. Entonces, al fin de cuentas, no les queda nada de tiempo para dedicarle a otro y sabemos que generar empresas es algo que dedica mucho tiempo. Sí, es como casi full time muchas veces. Entonces, está el famoso skin in the game, jugarse el pellejo. O sea, si no te estás jugando el pellejo por lograr ciertas cosas, no vas a tener quizás no va a poner el esfuerzo suficiente en arriesgar, en jugársela por hacer todas estas cosas. Entonces, ahí lo que dices tú es súper clave. O sea, ¿cómo quieren que académicos logren montar empresas si es que lo siguen midiendo con la misma vara? Sí. Entonces, volviendo a lo que está diciendo el ejemplo de P1 Innovation, ellos, los fundadores son académicos del Andrés Bello, sequísimos en temas del... que era esta cuestión, es como un microorganismo que que extrayeron de diversas partes de zonas extremas del país. Fueron a la Antártida a sacar microorganismos a los volcanes, a las partes de los desiertos, cosas así. Y aislaron como un microorganismo que lo pudieron hacer una formación que permite proteger a plantas de ¿cómo se dice? De los hielos. Cuando hay noches muy frías y usualmente mata a muchas plantas. ¿Me escuchan? No, Sí. malísimo. Muy mal te escuchamos. Entonces, cuando lo entrevistamos, es como que ellos dicen como,
pero si bien somos académicos de la universidad, Peumann no tiene nada que ver con la universidad. Es una empresa que nació completamente aislada de la universidad. Entonces, la universidad no tiene nada que ver, ni temas de propiedad, ni temas de nada. Nada. Y el preguntaba, ¿y por qué fue eso el caso? Porque usualmente muchos apalancan recursos de la universidad, laboratorio, etcétera, para generar sus empresas. Y ellos dijeron que no, que desde el principio decidieron hacerlo fuera de la universidad porque había demasiados incentivos cruzados y que al final, en la práctica, lo que hacía era que se demoraran más, tuvieran un montón de cachos, y porque ya lo habían intentado, o sea, 10 años atrás habían intentado hacer otra empresa y la universidad solamente le ponía atrás. Entonces ahora lo hicieron fuera y lograron validar, sacar un producto en un año, validarlo y ahora ya en 4 años ya están vendiendo en Europa, Estados Unidos, etcétera. Claro, ahora sí asumo que me escuchan, pero Sí. ¿cuál es la lógica al final? Que queremos cambiar de computador, así que no me va a caer más. ¿Ese emprendimiento académico sea un emprendimiento que surge de la universidad o ese emprendimiento de académicos? ¿Se fijan? Ok, son los mismos investigadores, pero la relación es o desde la universidad o ellos independientemente hacerlo. ¿Qué es lo preferido? Porque finalmente, claro, el gobierno pone los incentivos a que sea un emprendimiento académico en el sentido de que eso le permite fortalecer el laboratorio, desarrollar investigación con estudiantes, lo que les decía antes, el tema de capital humano avanzado desde las mismas universidades. Pero en cambio, un emprendimiento que surge de académicos que dicen, ¿sabéis que tengamos una cosa por fuera? Y lo manejamos por fuera para no darle nada a la universidad, es un tema distinto, completamente distinto, es casi ser un emprendedor a solas, a secas. Sí, pero como con un PhD bajo el brazo y con un conocimiento profundo de la técnica. Así es. Eso es por un tema. Y el otro tema es, bueno, ¿quién se beneficia con qué cosa? Que nosotros en general hemos hablado de lo académico y de cómo ellos emprenden, pero asociado a eso hay una serie de capas de divisiones, organización en la universidad que se beneficia de este relato y que no necesariamente, que lo peor, que no emprenden, que no tienen experiencia emprendiendo, que nunca han emprendido, pero que están ahí como facilitadores, gestores de tecnología, etcétera, y que también se benefician de esto y que agregan capas de costo que hacen que emprender en la academia sea más caro también. Oye, y ahí, aquí estoy pensando en vuelta y pregunta para Stephanie JM. Para estos casos, quizás no sería mejor para la universidad, no sé si vender, pero arrendar la patente, cosa de que este desarrollo tecnológico lo pueda ocupar una empresa. ¿Licenciamiento? Claro, y que vaya pagando, que le vayan pagando a la universidad, puto, un fee de venta, no sé, no tengo idea, eso se podría ver después. Pero justamente porque el incentivo que tiene el empresario es poder hacer plata con esta cuestión, ¿cachai? Y sacar todas las barreras posibles. O sea, eso se le llaman en las universidades las llamadas OTLs, Oficinas de Transferencia y Licenciamiento. Y esas existen desde hace harto tiempo, y el tema es que no funcionan tanto. O sea, ¿por qué no hay una serie de patentes que se licencian, pero yo te diría que es una proporción menor frente a la cantidad de investigación que se genera. Y justamente... No, dale, Estefan. Es justamente sí, pues ese es el método que se ha hecho hace décadas, tratar de transferir mediante licenciamiento la tecnología. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como en Chile hay tan poca conexión entre la universidad y la industria, entonces estas son patentes, se le ha pedido hace 20 años que patenten sus investigaciones, pero son patentes que no son validadas comercialmente. Entonces, o sea, tú dices que esto es parte de justamente del alejamiento que hay actualmente entre la industria y la academia. Sí. Ya, okay. Y entonces, la OTL funciona casi como todas funcionan como una unidad entre la universidad, pero deberían pensarse como un emprendimiento. Yo soy una empresa que tiene que vender patentes, ¿te fijas? Pero en la práctica lo que se ve es como una unidad más que gestiona patentes. Y esa diferencia de incentivo, y que dado que, y aquí usted mencionaba la compatibilidad de incentivos del académico con el emprendimiento, bueno, ¿cuál es la compatibilidad de incentivos de un gestor? O sea, ni siquiera alguien que es dueño de la tecnología, con su sueldo propio, no tiene ningún riesgo,
de meter una tecnología sobre la cual él no se va a beneficiar nada. Claro, que ahí tenéis que ponerle una estructura de bonos, ¿cachai? Para que justamente... ¿Y cómo las tiene en una universidad, por ejemplo, pública? Claro. ¿Cómo justificáis un bono, por ejemplo? Además que se da un licenciamiento es como que cada vez que sea una más allá del año, uno más de una al año es difícil que sea eso. Y bueno, también como te decía, la forma en que se hace el licenciamiento en Chile sigue siendo complejo. Es como la otra vez estuve entrevistando a Marcus Treya, que que él dirige una aceleradora de biotech y un fondo de inversión biotech. Y él decía que no hace nada, ningún tipo de negocios con la universidad porque es muy lento. Y él dice que es un cacho. Dice que si prefiere, él prefiere llamar a UC Davis en Estados Unidos y decirle, oye, hay una patente que me interesa, licenciamelo. Y eso es mucho más fácil que estando acá en Chile, tratar de licenciar una tecnología. Sí. Porque el UC Davis lo que hace es como que le dice, no, ya ni un problema, estas son las condiciones, esto es lo que se paga y en una semana está todo listo. Mientras que acá en Chile es un proceso que debe durar 6 meses, un año, no sé. ¿Y por qué? No sé. ¿Y por qué? Entonces, como que hay fallas en todas partes del proceso esto de que tenéis la investigación académica a tener un negocio funcional que genere empleo, pague impuestos, venda, se comercialice y como que hay una estructura ahí fallada por todas partes. Es una estructura nueva. Convenga, a ver, nosotros hablamos de mucho de lo bueno de Estados Unidos en este tema, pero a nosotros nos falta tiempo. O sea, al final, lo planteaste tú mismo, hay un problema de casos de éxito, de falta de casos de éxito aún. O sea, mucha de la academia, de los académicos que han sido exitosos con su emprendimiento en general, han sido por fuera de la academia o han sido consultores. Yo creo que hay un tema de que se genere esta ruta. Si tú veis cómo son los procesos, Argentina tiene muchos académicos emprendedores. O sea, y lo que le piden en general es que renuncien a la academia. Ya. Si ves que está exitoso, ándate. Porque entienden que se consume el tiempo. Entonces, hay que establecer otros relatos muchas veces. Y ahí viene el desafío de generaciones más jóvenes. Yo creo que la labor académica va a ser una labor de... Estoy tirando el agua. Se pueden dar dos rutas. Una labor de generación de conocimiento hasta que encuentre algo suficientemente interesante para irme. Yo como académico me voy a quedar hasta que encuentre algo que me haga rico y de ahí me voy. Y le dejo el espacio a otra persona para que haga esa investigación. Lo que puede ser súper valioso. O que se empiecen a hacer ciertos laboratorios que empiecen a motivar a sus doctores o estructuras alrededor de un gran académico principal que vayan desarrollando distintos emprendimientos y se hagan círculos alrededor de un laboratorio. Por decirte, el laboratorio de genómica vegetal tiene un gran investigador senior y a través de él van surgiendo emprendimientos en distintas áreas de genómica vegetal para que generan distintos negocios, que lideran distintas personas y que generan distintos conocimientos y que adicionalmente esa plata vuelve al mismo laboratorio y permite tener un laboratorio más grande y se generan círculos virtuosos. Yo creo que esos son los dos relatos que hay, diría yo, posibles. Entonces me estoy tirando el agua, puede ser que esté completamente equivocado. O consultoras, que es lo otro. Que sería como un emprendimiento que es como no tan empaquetado, pero igual permite que el académico... Claro, ahí básicamente lo que le estáis pagando es le estáis pagando al académico. La consultoría es pagar horas del académico para ocupar su conocimiento. Pero no... Eso modelo se comparto. Sí, pues eso es lo más normal, diría yo. Pero a mí me queda la sensación de con lo que hay ahora, la cuestión no va para ningún lado. O sea, como que, o sea, avanza, pero no avanza sustancialmente para marcar una diferencia y que tú digas, ya, este puede ser más el camino. Y tiene que ver también con esto de como el foco, la dedicación. Entiendo que el académico, tiene sus incentivos o su vocación está en investigación, en generar conocimiento, y como que de cierta forma lo obligan y no quiere estar ahí. Y como que los emprendimientos no funcionan cuando la gente no quiere estar ahí en el emprendimiento. Es como... los que no quieren estar no están ahí, po.
usualmente no se involucran y no les pega tanto tampoco en lo Hay un individual. problema societario ahí, porque muchas veces en estas estructuras que ustedes mencionan, los académicos también tienen su participación importante. Entonces, ¿cuál es el incentivo? O sea, así como yo como no siendo académico, se imagina siendo el CEO, veo que el académico está en su zona de confort, está ahí recibiendo su sueldo, está como advisor director y tiene el 51% de la empresa. ¿Dónde está el riesgo? No, Ah, ese es como el gran tema, porque tuve que contar el caso de alguien en la Católica. Lo ayudamos tanto al emprendedor que ya se hizo parte de amigo de nosotros ahí en el equipo. no, Que él era tesista con un emprendimiento ya, y sus dos socios eran los dos académicos principales de la investigación. Entonces, ya. Él es el profesores. esclavo. Sí, Esclavo pues, social. y ellos partieron con la división, creo que era dividido en tres, pues, la empresa. Ya. Y claro, en la práctica él hacía todo para avanzar la empresa. Él participaba en los procesos de aceleración, él iba a las reuniones de venta, él iba a reuniones de levantamiento de capital, él hacía todo. Y los otros aparecían de vez en cuando Y le da consejo. ya en consejo, pero en la práctica es como que frenaban demasiado la cuestión. Pues, ellos hacían mucho de lo que le había mencionado, como que esperaban a tener un fondo para avanzar en el emprendimiento, y antes de eso, no. Hay dos cosas que yo Qué quiero tocar paja. acá, que a mí, una que la he mencionado antes y que para mí es una ley así como práctica, que tiene que ver con el tema del cap table y las mallas societarias y todo eso, que tú mereces la participación en tu negocio en función del riesgo que estás corriendo. A más riesgo, perfecto, ahí está tu participación. A menos riesgo que estás corriendo, o sea, sigues manteniendo tu trabajo, está en la comodidad, menos participación. Eso es una ley y eso también es un consejo para todos los que nos están escuchando, viendo, etcétera. Es como, esa debería ser como la regla como de repartir un poco la torta con tus socios, ¿cachai? Y lo otro es el tema de las empresas funcionan o tienen éxito no por lo bueno que sea su idea base, es por la ejecución. Ahí está el éxito de la empresa. Y esas cuestiones, si tú no las... Si la empresa tuya no está funcionando con esa lógica, con esas dos lógicas en esta situación que estamos conversando, está prácticamente destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque tenía una mala distribución en función del riesgo, de quién se come los beneficios, y lo otro es que no está ejecutando bien, porque tenía una fuerza que en realidad uno va tirando uno de tres. Y eso, Sí, para el tema de transferencia tecnológica es tóxico. No va a funcionar la transferencia de tecnología si tenía empresas con esa estructura. Sí, efectivamente. pero Y ahora se insisto, trata. yo creo que, dado que esto es un programa sin filtro, yo creo que el problema no es el académico y la propiedad. Yo creo que al final el gran tema que hay que refinar bien es cuánto corta la universidad en estos procesos. Ya. Porque finalmente ahí tenía un intermediario que no hace nada y que nunca va a hacer nada. O sea, ok, te entregué las instalaciones, pero ya y ahora en la operación del día a día, no estoy pensando que la universidad esté obligada a apoyar los emprendimientos o a los académicos que tienen emprendimiento, porque ya es estructuralmente injusto y es distribuir riqueza de alguien que ya es rico y acomodado, darle más plata para que sea más rico y más acomodado. Pero finalmente tenéis una estructura ahí que está generando una distorsión al emprendimiento. Pero con el licenciamiento no debería resolverse eso. O sea, la universidad ya, ok, hizo su inversión para que el académico lograra generar esta investigación. Ese es su aporte. Ojo que, no, porque lo que ocurre también dentro de los emprendimientos en general que vienen de la academia es que, lo que dije al principio, las patentes que se generan en la universidad son de la universidad. Entonces significa que siempre, mientras dure la patente, la universidad va a sacar un porcentaje de las ventas del emprendimiento. Ya, y ahí está el pago de la universidad. En el fondo la rentáis, la licencia. Por eso te digo, entonces va a estar siempre va a estar siempre ese pedazo, esa participación que ellos sacan y eso genera una distorsión estructural. Porque a veces eso no es justo, no es como que te den un 2 o 3%. Las universidades cobran entre el 15 y el 20 más o menos de los ingresos. 15-20% de los ingresos, así
por base. Ese es el nivel de licenciamiento. Hay algunas menos, pero en general sí, pues. ¿Y ese es desde el momento cero? ¿Por qué tú crees que era poco? Oye, ¿y ese es el momento cero o hay un cliff así como ya después de que alcancé cierto umbral te empiezo a cobrar? Depende. A ver, no, es que aquí ya no sé si, no estoy obligado contractualmente a hablar, pero, o sea, no tengo restricciones, pero depende de la universidad. O sea, algunas lo hacen gradual, o sea, te van cobrando, van aumentando en el tiempo. Otras es directamente te lo cobro siempre. Otras te dan unos años de baja y otros después te cobran. Pero a la larga siempre es un monto no menor, ¿cachai? A eso voy. Es un monto no menor. No es como para decir, ya, ok, le pago a la universidad y me olvido. Por eso se da también este hecho de que los académicos tienen un incentivo a hacer sus emprendimientos por fuera. Por fuera, obvio. No es que... ya, esto no es pero... no es que lo hagan simplemente de pucha, la universidad es burocrática. No, la universidad es burocrática y me cobra harto, ¿cachai? Y es muy difícil alinear incentivos ahí, porque la universidad dice, bueno, sí, pero el académico hace todo aquí, viene a reclutar gente aquí, ocupa que es académico aquí para venderse, ¿cachai? Y si le va mal, va a volver aquí, ¿cachai? Entonces... ¿qué es primero dentro de esto del web? Porque con eso, a ver, las empresas cuando parten siempre son frágiles, ¿cachai? Entonces cualquier restricción que tú les pongas hace que la tendencia a morir sea más probable, ¿cachai? Claro, y necesitan la agilidad también para poder sobrevivir y esto además le ponen una traba de agilidad. Como sí, como toma, nada, pero con esta roca encima. Vale, las más que puedan, de hecho, las más que puedan, firmar los contratos, los papeles, todo es lento, te cobran por todo. Entonces, no, pero a fin de cuentas, igual las cosas van mejorando. Hace décadas era como que la universidad tiene este pedazo y te cobra, tiene participación en la empresa también y tiene todo, ¿cachai? Y si es que matar a la empresa, le haga lo mismo. Bueno. Porque la idea lo es todo, la ejecución no importa en los negocios. Hoy en día se juega mucho con el contrato de licenciamiento para hacer facilitar de que la empresa se pueda crecer antes de que, sin que le impide mucho. Entonces a veces se hacen periodos de gracia de un par de años o cobran royalties bajos. Creo que habían algunos que eran como 2% de los ingresos. Entonces hay formas de que se pueda hacer de que esta propiedad no afecte tanto al desarrollo del emprendimiento. Lo que más duele es cuando la universidad tiene algún tipo de propiedad en la empresa misma. Y eso ya... Eso no suele pasar. Claro, eso no es común porque las universidades, como son públicas, no pueden tener lucro. Claro. O sea, por lo menos las públicas. No, perdón. Son sin fin de lucro por definición. Ninguna puede tener propiedad así. En Chile, por lo menos. Bueno, pero cuando a mí alguien me contaba una anécdota de una universidad cuando evaluaba entregarle las licencias a los académicos y evaluaba el potencial del proyecto. Y hacían una cosa que para uno es súper poco intuitiva, que era, ok, a este emprendimiento le va a ir bien, entonces le voy a cobrar harto porcentaje. Como le va a ir bien y va a ganar harta plata, voy a sacar harta plata de eso. Y cuando un proyecto tenía poca probabilidad de que le fuera bien, bueno, a ese le cobro poca comisión. Pero al tema que hoy es como la pregunta que uno le tiene a la universidad. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres ser dueño de algo que llega a valer 100 porque lo empezaste a tocar desde el principio? ¿O prefieres ser dueño o tener un royalty de algo que puede valer 1 millón si es que no lo hagas tanto al principio? Ese es el punto, es como el cortoplacismo, es como... Sí, pero ojo ahí, que yo diría que ¿cuál es la preferida? Bueno, la que me evalúen. De repente hablamos de la universidad como un ente monolítico, pero al final tenéis personas tomando decisiones y las personas que toman decisiones las toman en función de qué los beneficia a ellos. Y eso no necesariamente, y ahí yo por eso lo decía antes como una capa, eso no necesariamente es lo que le conviene a la universidad ni lo que le conviene al académico emprendedor. ¿Qué pasa acá? Es como una ensalada, así como... O sea, tenéis que entender que las universidades grandes son
organismos complejos con un montón de áreas y que todos tienen sus incentivos cruzados por aquí y por allá. Es como que es bien difícil alinear la cosa. O sea, todo el incentivo general es, si quieres emprender desde la academia, salte a la academia. No, ojo que hay emprendimiento, no, insisto, hay casos exitosos, bueno, y finalmente es el lugar donde generas conocimiento de vanguardia. Si tú estás haciendo technology push, o sea, estás tratando de impulsar nuevas tecnologías, tienes que hacerlo de alguna manera vinculado con alguna universidad o un centro de investigación, y en general en Latinoamérica los centros de investigación están vinculados a la universidad, no hay mucho más. ¿Cómo surfeas esa ola de complejidad? Bueno, para eso tenía el doctorado, no era tan inteligente, ahí tenía. Tu parte de tu tesis es como Oye, si ya decía, ay, no, yo soy tan inteligente, bueno, ahí tenía un desafío, o queríais puro publicar. Sí, ocupa tu doctorado en biotecnología molecular para navegar la política local de tu universidad. Cada persona es una célula. Ahí listo, se te resolvió. Y una son cáncer, literalmente. Ya. Ya, estimado, casi una hora, buen Sí, capítulo. ya creo que. Sí, ya. Así que, si eres académico, ánimo, tú puedes, vamos. Sí, Sal de ahí. Sí se puede. Entiendan que es un sistema complejo y que hay que interactuar y siempre con altura de mira, porque al final es muy difícil entender los incentivos de todo, pero existen. Entonces, hay formas de destrabar esto y hacerlo, pero hay que ser paciente, pero no perder la calma, diría yo. Ya, estimados. Un abrazo, amigotes. Hasta el siguiente capítulo. Cuídense. Chao, chao. Chao.